En un rincón olvidado del campo, donde la niebla se funde con la penumbra de la noche y el silencio pesa como una losa, se erige el Hospital Saint Mary. Inaugurado a comienzos del siglo XX, su historia estuvo marcada desde un inicio por un aura de misterio y tragedia. Construido para atender a los enfermos mentales, el hospital se convirtió, en pocas décadas, en un refugio para almas atormentadas y olvidadas por la sociedad. Durante sus años de funcionamiento, se murmuraba en voz baja acerca de experimentos inhumanos, de pacientes que jamás salían de su encierro y de secretos que se escondían en cada rincón. Las paredes del hospital, impregnadas de dolor y desesperación, parecían tener la capacidad de retener los gritos y las súplicas de aquellos que habían sufrido allí. A finales de los años 50, tras una serie de incidentes inexplicables y desapariciones en las que se rumoreaba que las almas se perdían para siempre, el lugar cerró sus puertas de manera abrupta, dejando atrás solo ruinas y leyendas. Lucas Muñoz, un investigador de fenómenos paranormales y escritor de relatos inquietantes, había sentido desde su niñez la atracción por lo desconocido. Hijo de un médico que había trabajado brevemente en el hospital, Lucas creció escuchando relatos ambiguos y fragmentos de testimonios sobre lo que allí acontecía. La mezcla de herencia familiar y su sed de conocimiento lo empujaron a indagar en lo que otros temían nombrar. Con el paso de los años, su fascinación se transformó en una obsesión que lo llevó a documentar sucesos paranormales en diversos lugares malditos. Sin embargo, ninguna historia lo había cautivado tanto como la del Hospital Saint Mary. Decidido a desentrañar la verdad detrás de los rumores y a enfrentarse a sus propios miedos, Lucas reunió un equipo de grabación, cámaras de alta sensibilidad, micrófonos y, sobre todo, un valor casi temerario. Durante semanas estudió documentos antiguos, mapas y testimonios de quienes afirmaban haber vivido fenómenos extraños en el recinto. Cada palabra, cada susurro de la historia, lo impulsaba a cruzar el umbral del olvido. La noche elegida para la expedición era especialmente lúgubre. Un cielo encapotado amenazaba con desatar una tormenta, y la luna apenas se atrevía a asomar entre las nubes densas. Lucas emprendió su viaje en solitario, recorriendo senderos olvidados y carreteras que parecían susurrar advertencias. A cada kilómetro, el ambiente se tornaba más frío, y la vegetación, enredada y casi inhumana, parecía querer retener a los pocos viajeros que se atrevían a aventurarse en esa dirección. Mientras se acercaba al hospital, el sonido de sus pisadas se mezclaba con el murmullo del viento, creando una sinfonía inquietante. Finalmente, la silueta del Hospital Saint Mary se recortó contra el horizonte, revelándose como una sombra amenazante de lo que alguna vez fue un lugar de sanación. La estructura, imponente y decadente, estaba dominada por altas torres y ventanas rotas que parecían ojos vacíos observando a quien osara entrar. Al llegar a la entrada principal, Lucas sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La puerta, apenas sostenida por bisagras oxidadas, se abrió con un chirrido lúgubre cuando la empujó. Un hedor a humedad, descomposición y algo inexplicablemente fétido lo recibió. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, y el eco parecía replicar voces lejanas. Con la cámara en mano y el cuaderno de notas siempre a su lado, Lucas empezó a recorrer los pasillos. Pinturas descoloridas, documentos esparcidos y muebles rotos narraban silenciosamente las últimas horas de actividad en el hospital. Sin embargo, lo que más llamó su atención fue una serie de inscripciones en las paredes, garabateadas con una caligrafía temblorosa y perturbadora, como si hubieran sido escritas en un último intento desesperado por comunicar un mensaje antes de la caída del lugar. A medida que Lucas avanzaba por un largo corredor, comenzó a percibir sonidos que no podían ser fruto de la imaginación. Susurros apenas audibles parecían emanar de las paredes, entremezclándose con el sonido de un llanto lejano. Los pasillos, que al principio parecían vacíos, cobraban vida con sombras que se deslizaban y se movían en la periferia de la visión.
De repente, en una de las celdas que bordeaban el corredor, Lucas divisó algo que lo dejó helado. A través de los barrotes oxidados, vislumbró la silueta de un hombre encorvado. La figura, apenas perceptible, parecía no notar la presencia del investigador, y su respiración agitada se mezclaba con el golpeteo de un corazón en apuros. Con cautela, Lucas se acercó, pero la figura desapareció en la penumbra como si nunca hubiera existido. Era un recuerdo del pasado o la manifestación de una presencia que se negaba a abandonar el lugar. Cada sala que exploraba parecía contar una historia distinta. En una de las salas menos dañadas, encontró un archivo que contenía expedientes de pacientes. Los papeles, amarillentos y quebradizos por el tiempo, narraban episodios de horror. Relatos de confinamientos inhumanos, tratamientos crueles y, en algunas ocasiones, inscripciones crípticas que sugerían que los enfermos habían sido víctimas de rituales oscuros. Una entrada en particular, firmada por un médico cuyo nombre se borraba en la mayoría de los documentos, hablaba de llamadas desde el abismo y ecos de un dolor eterno que resonaban en las noches sin luna. Movido tanto por la curiosidad como por el terror, Lucas grabó cada palabra, cada imagen, intentando reconstruir los fragmentos de la historia del hospital. Mientras lo hacía, el ambiente se volvía más opresivo. Las sombras parecían acercarse con mayor determinación, y el murmullo se transformaba en un coro casi musical de lamentos y sollozos. Al girar por un pasillo angosto, Lucas llegó a una amplia sala donde la atmósfera se tornó abrumadoramente densa. En una de las paredes, un mural a gran escala dominaba la habitación. Estampado en tonos de rojo y negro, el mural parecía haber sido pintado con sangre fresca. Las figuras retorcidas y desfiguradas en la obra parecían moverse en el parpadeo de la luz, sus rostros distorsionados en expresiones de agonía y terror. Mientras observaba, sintió que una presencia se materializaba a su lado. Una figura esbelta, de piel pálida y rostro surcado por cicatrices, apareció sin previo aviso. Sus ojos, profundos y vacíos, reflejaban el sufrimiento de aquellos que habían sido olvidados. La figura no emitió palabra alguna, pero su sola presencia impregnó el ambiente de una maldad inenarrable. Lucas, paralizado entre el miedo y la fascinación, sintió que el mural cobraba vida, que los gritos de los que habían sido pintados en él intentaban liberarse de su prisión de pigmentos. El horror se intensificó cuando el pasillo comenzó a cambiar de forma. Las puertas se cerraban de golpe y los largos corredores parecían alargarse sin fin, como si el hospital estuviera reconfigurándose para atraparlo. Los susurros se convirtieron en voces claras, entremezcladas con gritos desgarradores que llenaban el aire con desesperación. Lucas corrió sin rumbo fijo, intentando encontrar una salida, pero cada sala parecía ser una trampa diseñada para confundirlo. Las luces de su linterna titilaban y, en momentos, se apagaban por completo, dejándolo sumido en la oscuridad absoluta. En medio de la carrera, escuchó el eco de pasos que no eran los suyos. Una presencia lo seguía, lenta y segura, siempre a la vista pero nunca visible del todo. En uno de los corredores laterales, Lucas encontró una vieja escalera de caracol que llevaba a los niveles inferiores. Sin otra opción, descendió, esperando encontrar alguna puerta que lo sacara de esa pesadilla. Sin embargo, cada escalón parecía llevarlo más profundo a un infierno personal, donde los recuerdos y los pesares se mezclaban en un torbellino de desesperación. La escalera lo condujo a una sala subterránea, en cuyo centro se encontraba una gran cripta. El ambiente allí era aún más opresivo, impregnado de un frío glacial y un olor a tierra húmeda y putrefacción. Las paredes estaban decoradas con símbolos arcanos y letras que parecían antiguas invocaciones. En el centro de la cripta, sobre un pedestal de piedra, reposaba un antiguo diario encuadernado en cuero desgastado. Lucas, con manos temblorosas, abrió el diario. Las páginas describían rituales olvidados y confesiones de un médico que,
desesperado ante los horrores del hospital, había intentado redimir las almas atrapadas en aquel lugar. Se hablaba de un umbral entre la vida y la muerte y de un sello maldito que mantenía cautivos a los espíritus de aquellos que habían sido víctimas de abusos y sufrimientos inimaginables. Cada palabra parecía vibrar con una energía oscura y el ambiente se llenó de un eco casi musical, como si los muertos quisieran comunicarse a través del relato. Mientras Lucas leía, la atmósfera se volvió ensordecedora. Las sombras se agolpaban a su alrededor y voces invisibles entonaban cánticos lúgubres. Sintió que cada página que pasaba lo arrastraba a un abismo de recuerdos y terror, donde el pasado y el presente se fundían en un único grito de agonía. De repente, entre las páginas amarillentas del diario, Lucas encontró una fotografía antigua. En ella aparecía un grupo de médicos y enfermeros, entre ellos el enigmático doctor cuyo nombre se mencionaba en varias anotaciones. Al fondo, en un rincón de la imagen, se distinguía a una mujer con mirada triste y penetrante, cuyos ojos parecían seguirlo sin importar desde qué ángulo la observase. La mujer, de cabellos oscuros y piel pálida, parecía simbolizar el dolor y la condena del hospital. En el reverso se leyó: para siempre unida a este lugar, donde el sufrimiento se convierte en eternidad. El hallazgo hizo que Lucas se estremeciera. ¿Era acaso la encarnación de las almas atrapadas? ¿O simplemente un vestigio de un pasado plagado de tragedia? La respuesta se desvanecía entre las sombras, pero lo que sí era seguro era que el destino de Lucas ya estaba irrevocablemente ligado a aquel hospital maldito. Cuando Lucas creyó haber encontrado una salida, la estructura del hospital comenzó a ceder ante una violencia sobrenatural. Los pasillos retumbaban con la furia de cientos de almas y la realidad parecía desmoronarse a su alrededor. La figura del doctor desfigurado reapareció, esta vez acompañado por la silueta de la mujer del retrato, caminando lentamente, como portadores de un destino inevitable. No puedes huir del dolor que nos encadena, murmuró una voz etérea, mezclando lamento y amenaza. La escalera, la cripta, los pasillos. Todo se transformó en un laberinto infernal en el que el tiempo dejaba de tener sentido. Lucas, ya desorientado y asediado por visiones de sufrimiento y muerte, se vio obligado a enfrentar la realidad de que él también se estaba convirtiendo en parte de la leyenda del Hospital St. Mary. La cámara que llevaba consigo registraba imágenes distorsionadas, figuras que se desvanecían en la penumbra, gritos que se mezclaban con el eco de la historia y la imagen final de un rostro pálido, casi transparente, que le recordaba que el pasado nunca muere. En un último intento desesperado por liberarse, Lucas corrió hacia una puerta iluminada débilmente. Al cruzarla, sintió como si cada paso lo alejara del horror, pero también como si se adentrara en otro nivel de la pesadilla. La puerta se cerró con un estruendo que resonó en el vacío del hospital, sellando su destino. Las autoridades encontraron, a la mañana siguiente, el hospital tan desierto como siempre, con la excepción de la cámara y el diario abandonados en el vestíbulo principal. La grabación mostraba imágenes confusas, voces entrecortadas y, en varias ocasiones, un rostro espectral que parecía observar al espectador con una tristeza infinita. Lucas había desaparecido sin dejar rastro, convirtiéndose en otra historia trágica que alimentaría las leyendas sobre el Hospital St. Mary. Los lugareños aseguran que, desde aquella noche, se pueden escuchar los ecos de un grito desgarrador y ver sombras que se deslizan por los pasillos. Algunos incluso afirman que, en noches particularmente oscuras, se vislumbra la figura de un hombre que camina sin rumbo, con la mirada perdida y un diario en la mano, como si buscara redención o un escape imposible. El Hospital de las Almas Perdidas permanece como un monumento al sufrimiento y a la memoria de aquellos que fueron olvidados. Las almas que habitan en su interior parecen esperar, en un ciclo eterno, a que algún incauto se aventure en sus dominios para sumar un nuevo capítulo a su trágica historia.
Cada grieta, cada puerta chirriante y cada sombra que se desliza en la oscuridad son testigos mudos de una noche eterna en la que la línea entre la vida y la muerte se ha difuminado para siempre. Mientras las lluvias de otoño golpean sus ventanales rotos y el viento murmura antiguos secretos, el hospital sigue esperando. Y en cada susurro del viento, en cada crujido de sus viejos pasillos, se escucha la voz de Lucas llamando por una salida que quizá jamás llegue.